para formar el adjetivo de nacionalidad femenino, se añade una E. Par exemple ici, l'Allemagne c'est le pays, la nationalité c'est allemand et allemande, ahí está, se está añadiendo una E, oui, al masculino, allemand, allemande. Vous avez l'Espagne, ça c'est le pays, la nationalité espagnole, espagnole. L'Argentine c'est le pays, argentin, argentine. Por la pronunciación de argentin, para pronunciar argentin, se está produciendo dos sonidos nasales. Una primera que es la A, que aparece en la combinación EN, y otra vocal nasal que es la E1, oui, presente en la combinación IN, argentin. Pour le féminin, pas de problème, c'est Argentine. Si el adjetivo de nacionalidad termina en UEN, en el masculino, pasa al femenino con la siguiente terminación, UNNE. Exemple, la Bolivie, c'est mon pays, la Bolivie, ma nationalité, la bolivienne. Bolivien, c'est le masculin, bolivien, le féminin. Au niveau de prononciación ici, a nivel de pronunciación, comentarles que la siguiente combinación de letras I e N va a producir el sonido vocálico nasal 1, oui. Donc, on va prononcer 1 pour les masculins, bolivien, indien, péruvien, italien, brésilien, chilien, algérien et tunisien. Ese sonido de E nasal se va a hacer presente en el masculino, ¿okay? De la nacionalidad. Pour les féminins, pas de problème. Bolivienne, indienne, pas de problème. No se hace presente el sonido en el femenino. Péruvienne, italienne, brésilienne, chilienne, algérienne, tunisienne. C'est différent la prononciation. Il y a ici d'autres exemples. L'Australie, c'est le pays, les nationalités australiens, australiennes. L'Égypte, égyptien, égyptienne. On a aussi le Canada, canadien, la nationalité canadien, canadienne. L'Irak, irakien, irakienne. L'Iran, iranien, iranienne. Le Venezuela, vénézuélien, vénézuélienne. Le Vietnam, vietnamien, vietnamienne. La Colombie, colombien, colombienne. L'Autriche, Austria. Autrichien, autrichienne. L'Équateur, l'équatorien, équatorienne, masculin et féminin. Ahora, si el adjetivo de nacionalidad termina en AIS o masculin, pasa al femenino con AISE. Exemple de pays. La France, ça c'est le pays et les nationalités France, française. La Pologne, polonais, polonnaise. Oui. Alors, al momento de pronunciar la forma femenina de la nacionalidad, se va a hacer presente un sonido consonántico, oui, similar al zumbido de la abeja, el sonido Z. Ese sonido se va a hacer presente en la S en medio de dos vocales, française, finlandaise, sénégalaise, irlandaise, japonaise, hollandaise, polonaise, libanaise, portugaise, thaïlandaise et anglaise. Oui. Pour le masculin, para el masculino, no hay ese sonido. Oui, c'est français, c'est finlandais, sénégalais, irlandais, japonais, hollandais, polonais, oui, libanais, portugais, tailandais et anglais. Si el adjetivo de nacionalidad termina en AIN, en el masculino, pasa al femenino con la siguiente terminación, AINE. Ejemplos, le Mexique ici, mexicain, mexicaine. Cuba, il y a cubain, cubaine. Pour l'Afrique, africain, africaine. Pour le Maroc, marocain, marocaine. Notarán que al momento de pronunciar el masculino de la nacionalidad, se está haciendo presente el sonido nasal E1 en la siguiente combinación AIN, mexicain, africain, roumain, américain, marocain, cubain. ¿Oui? Pour le féminin, pas de problème. En el femenino no se oye ese sonido. C'est une voyelle, es una E, pero oral, que se oye mexicaine, africaine, roumaine, américaine, cubaine, marocaine.
Ahora, si el adjetivo de nacionalidad termina por OIS, en el masculino pasa al femenino con la siguiente terminación, OISE, au féminin. Par exemple, vous avez la Chine, chinois, chinoise. Le Danemark, danois, danoise. La Suède, suédois, suédoise. Verán que al pronunciar el femenino de las nacionalidades ici, se hace presente el sonido consonántico Z, ese que apareció anteriormente. Oui. Alors, entre la S y dos vocales. Chinoise, danoise, suédoise, hongroise, québécoise. Oui, c'est ça. Ciertos adjetivos tienen formas particulares en el femenino, oui, en el masculino pueden terminar en C y pasar al femenino con Q. Par exemple, la Grèce, vous avez grec, grec, Grecia. La Turquía, Turquía, vous avez le turc, turc. Ahora, los adjetivos de nacionalidad que se escriben con una E en el masculino no cambian para el femenino, es la misma forma que se usa para el masculino y para el femenino, es como una forma neutra. Par exemple, la Belgique, c'est le pays, Bélgica. Les nationalités, belge, belge, la misma palabra, oui, para masculino y femenino. L'Asie, asiatique, asiatique. La Bulgarie, bulgare, bulgare. Pour le Madagascar, malgache, malgache. Et pour la Russie, russe, russe. Pour la Serbie, serbe, serbe. Si el adjetivo termina en en el masculino, en el femenino pasa con la siguiente terminación, E. Ejemplo, la Corée, tenemos Corea. Las nacionalidades, coréen, coréenne. Oui, coréen, coréenne. L'Europe, européen, européenne. Pour les Paraguay, on a paraguayen, paraguayenne. Pour les Nicaragua, on a nicaraguayen, nicaraguayenne. Es momento de hablar de las lenguas. Pour les langues, on utilise la nationalité au masculin en règle générale. Para hablar de las lenguas, usamos la nacionalidad en el masculino en regla general. Por ejemplo, tenemos el país que es Francia, la France, el idioma, le français, que también esta palabra es la nacionalidad, le français, le Vietnam, le pays, el vietnamien pour la langue y también para la nacionalidad. La Grèce, que es el país, le grec, que va en este caso como el idioma, le grec y también va como la nacionalidad. L'Espagne, vous avez l'espagnol como idioma y también como nacionalidad. La Chine, el país, le chinois, la langue et aussi la nationalité. L'Angleterre, c'est l'anglais. Pour la Russie, tenemos le russe. Pour le Japon, le japonais. Pour l'Allemagne, l'allemand. Pour la Turquie, on a le turc. L'Italie, l'italien. Pour la Corée, on a le coréen. Pero a veces usamos una otra palabra, no necesariamente la nacionalidad, para referirnos al idioma. Por ejemplo, ici, pour les Canada, las nacionalidades son le canadien o canadienne, pero vean que el idioma es anglais o français, oui, no usamos la nacionalidad para referirnos al idioma. L'Iran, iranien ou iranienne, ça c'est la nationalité, mais regardez ici la langue c'est persane. Pour l'Algérie, algérien ou algérienne son las nacionalidades, pero el idioma es árabe. No hacemos uso de la nacionalidad. Égypte ou égypticien, égypticienne, ce sont les nationalités, la langue c'est arabe aussi, también la lengua árabe. Pour le Brésil pasa lo mismo. Las nacionalidades son brésilienne, brésilienne, pero no hacemos uso de la misma palabra para hablar de la lengua. Usamos una palabra diferente, que en este caso es portugais. Bon, voilà, c'est tout. Merci, à bientôt.